Los contenidos temáticos, vamos a hablar de la histamina, algunas características, generalidades, qué son los autacoides, los receptores histamínicos diversos de interés, la reacción alérgica, generalidades y mecanismos de acción, qué pruebas de sensibilidad hay, como la prueba de Lewis, respuesta inmunitaria tipo 1, 2, 3, 4, y antihistamínicos, cómo se clasifican, HSU1, HSU2. Luego los receptores histamínicos HSU1, generalidades y principales características, una breve farmacocinética, farmacodinámica de ellos, de primera generación como la clorfenamina, hidroxicina, de segunda generación como la loratadina, desloratadina, ¿no? Y sobre todo, pues, antihistamínicos HSU1 en otología, su importancia y por ahí algunos protocolos. Luego, lo referente a lo que es acá, disculpen, esta parte de acá se ha repetido, ¿no? Luego los receptores histamínicos HSU2, generalidades y principales características, breve farmacocinética, farmacodinamia, tipos de primera generación, la ranitidina y otros, de segunda generación, el omeprazol y otros. Y luego algunos ejemplos de antihistamínicos, disculpen acá la palabra, y sus principales componentes. Bien, entonces cuando nos referimos a lo que es la histamina, entendamos que esta histamina siempre la relacionamos con un alérgeno, con un factor desencadenante de las respuestas, pues, de tipo alérgicas inmunitarias diversas. Pero entendamos también que esta histamina tiene también otras funciones, ¿no? Vasodilatadora, venoconstrictora, y es una anafilotoxina. Entonces, la activación o degranulación de los mastocitos es mediada por la inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E hace que este reservorio de mastocitos liberen las vesículas de histamina y que estos, obviamente, que están en todo el cuerpo, desencadenen una respuesta, pues, alérgica muy intensa. Esta histamina es una amina biológicamente activa en muchos tejidos, ¿no? Y sobre todo comprender mucho de sus efectos que tiene sobre todo en el organismo. Miren ustedes, es un neurotransmisor del sistema nervioso central, ¿no? Está en el tálamo, hipotálamo y cerebelo, regula la sed y el apetito, controla la temperatura, presión sanguínea y también participa en algunos mecanismos para controlar el dolor, ¿no? Vienen las características de la histamina. La histamina, como otros, como la serotonina, bradiquinina, prostaglandinas, leucotrienos, pertenece a un gran grupo de células llamadas los autacoides. Autacoides o sencillamente llamadas autorreguladoras o autorremedios, ¿no? Es uno de los diversos grupos de entidades endógenas que van a regular muchos procesos, ¿no? Entonces, pues, cuando se libera por una condición de alergia la histamina, también por lo general se va de la mano con los otros mediadores o con los otros autacoides, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, pues, ¿no? Un ejemplo de un panal de abejas, cuando de repente, pues, está en su hábitat normal, habrán merodeando 15, 20 abejitas por ahí, pero cuando este panal de abejas se altera, se modifica de repente por la presencia de un enemigo, por la agresión, ya no habrá 20, habrá 20 por 20, ¿no? Entonces, obviamente, algo así quiero simular en lo referente a la liberación de estos autacoides, ¿no? Entonces, obviamente, la histamina es un autacoide justamente que cumple muchas funciones, ¿no? Que ya las hemos estado mencionando. Entonces, estos principales autacoides, la histamina, serotonina, bradicinina,
prostaglandinas, leucotrienos, cumplen funciones importantes en el organismo. Viene vasodilatación, permeabilidad vascular, quimiotaxis y su participación en el dolor, ¿no? Entonces miramos acá a la principal autocoide de la histamina. Miren ustedes, ¿no? Participa en el mecanismo de la vasodilatación. Por eso que ustedes verán cuando uno tiene un proceso alérgico, hay el enrojecimiento en la zona. Y también un aumento de la permeabilidad vascular. Va a haber edema, va a haber el agregado de elementos, obviamente, mediadores de la inflamación. Entonces, cuando estos mastocitos, ¿no?, que es la matriz de la histamina y otras sustancias, se activa, ¿no?, por medio de aminas biogénicas, por citoquinas, por enzimas, va a hacer que esta histamina participe en mecanismos de la permeabilidad vascular, broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, inflamación y remodelación de tejidos. Entonces, miren la importancia, pues, de la histamina que cumple a nivel orgánico, ¿no? Entonces, no se le conozca solamente a la histamina o se relacione con lo que es procesos alérgicos, sino que también van a participar en otras entidades. Esta histamina, ¿no?, se distribuye en varios sistemas. La histamina libre, tenemos la histamina alterna y la histamina circundante. Siendo la histamina alterna, la que están en las células cebadas, pulmón, hígado, la que tiene más trascendencia en procesos fisiopatológicos relacionados con mecanismos de alergia y inmunidad. ¿Cuáles son los receptores histamínicos y sus acciones? Vean, son 4 tipos de receptores histamínicos: H1, SU2, SU3, SU4. De repente, de más importancia, los H1 y H2. Los H1, ¿dónde los encontramos? En la fibra muscular lisa, que va a participar en la relajación de la musculatura vascular, vasodilatación, contracción del músculo liso no vascular y en las secreciones exocrinas. Por eso justamente cuando hablamos de lo que son una acción colinérgica de secreciones, es porque se van a activar este tipo de receptores H1. Receptores histamínicos SU2 o H2, ¿dónde los encontramos? En el corazón y estómago. Estimulación cardíaca, relacionado con lo que es la hipersecreción gástrica en las células parietales, ¿no? Entonces, miren la función de los receptores histamínicos H1 y los H2. Los H3 dicen que se encuentran a nivel de sistema nervioso central. Y los H4 en células hematopoyéticas, ¿no? Eosinófilos, neutrófilos. Entonces, miren, pues, donde podemos quizás ver en qué lugares también se encuentra o participa esta histamina. Bien, de la histamina, de hecho, quizás el tema con la que más lo relacionamos es con los procesos alérgicos, que es una respuesta muy personal, muy particular, muy individual frente a un agente causal externo, diverso, múltiple. Es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no?, de hipersensibilidad, que mucho involucra la respuesta personal de defensa de cada persona. Una respuesta alérgica aguda va a tener reacciones mucocutáneas, vasodilatadoras, respiratorias y digestivas, ¿no? Por eso cuando hablamos de una entidad como es el shock anafiláctico, el shock anafiláctico va a involucrar, de hecho, el compromiso de muchos órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Pero ¿cómo se desencadena? Pues tiene que haber un factor externo. Por eso que es importante siempre, cuando atendemos a un paciente y va a requerir un tratamiento, siempre es bueno
indagar, preguntar antecedentes. ¿Qué medicamentos ha tomado? ¿Qué medicamentos le cae mal? ¿Qué medicamento les produjo tal o cual cosa? Para tener conocimiento y sobre todo poder pues tener una idea de lo que puede tomar el paciente y de lo que no puede tomar el paciente. Entonces, estos mecanismos de alergia tienen que ver un alergeno que desencadene toda esta respuesta humoral inmunológica y haga que se liberen de los mastocitos, la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas, ¿cómo se llamaban ellos? ¿Se acuerdan? Los autacoides. Y que estos traigan como consecuencia, pues, cuadros asmatiformes, rinitis, eczema, vasodilatación, en fin. Entonces, pues, los mastocitos usualmente están en un equilibrio. Pero, frente a un estímulo alérgico, estos mastocitos se van a aperturar y van a dar pase a que salgan cantidad de mediadores inflamatorios, la histamina y otros, para que muchos aparatos, sistemas u órganos vayan a causar pues una serie de connotaciones generales. Obviamente que hay una prueba de reacción alérgica inmunológica, que es la prueba, la triple respuesta de Lewis frente a la aplicación de histamina. Acá agarran subdérmico, le administran una cantidad de histamina al paciente, ¿no? Para valorar tres aspectos. Primero, el enrojecimiento local, o sea, una vasodilatación capilar. La areola roja, para lo que es ver la vasodilatación arteriolar. La pápula o roncha, que se produce justamente por la aplicación de la histamina, que no es más que una extravasación de fluidos, ¿no? Al extracelular. Entonces, estos tres parámetros van a determinar cierto nivel, repito, de una reacción alérgica, leve, moderada a severa, ¿no? Y eso determina, pues, los 4 tipos de respuestas inmunitarias, siendo la respuesta inmunitaria tipo 1, la liberación de la histamina y otros autacoides de los mastocitos, mediadas por la inmunoglobulina E, la que va a generar todo el proceso característico de una alergia urticaria, cuadro asmatiforme y posiblemente llegar a una anafilaxia. Tenemos que cuidar bastante respuesta inmunitaria tipo 1, que es la que podría traer consecuencias pues, en el paciente, ¿no? Hay la de tipo 2, mediada por la inmunoglobulina G, la 3 por la inmunoglobulina G, ¿no? Y la 4 por las citoquinas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando ahora, por lo que es la pandemia, a veces ustedes van a hablar pues que este COVID, o sea, esta infección viral es por el desencadenamiento justamente de una lluvia o una tormenta de citoquinas. Se refiere a una respuesta no inmunitaria severa. Entonces, son los 4 tipos de respuestas inmunitarias. Por eso que siempre hay muchos en los alergólogos determinan pues en los pacientes previa a la colocación de reactivos sustancias alergenas en potencia para valorar qué sustancia al paciente le cae bien, qué sustancia al paciente le cae mal, ¿no? Y en base a la areola roja, la coloración y lo que es el exacerbado, el volumen aumentado, repito, de esa condición o de esa roncha, determinan ahí principalmente el nivel de alergia frente a tal o cual sustancia. Por eso cuando uno no sabe si es alérgico a un antibiótico, a un antiinflamatorio, a un anestésico local, siempre es bueno indagar, preguntar y la duda, hacerse una reacción de tipo inmunológico. ¿Qué consideraciones
tomamos en cuenta frente a una reacción alérgica. Hay que ver qué no desencadena esa alergia. Cada uno debe saber qué le puede caer mal al paciente, ¿no? Donde de repente miren todo lo que podría desencadenar una alergia: fármacos, alimentos, picaduras de insectos, en fin. Hay que valorar la severidad del cuadro clínico. Justamente, pues no es igual una alergia leve a una alergia severa. Y justamente el uso de antihistamínicos, justamente, ¿qué hace, no? Va a antagonizar, inhibir los efectos de la histamina, para que éstas ya no se liberen de una manera desmedida. Por eso que siempre frente a la prevención de cuadros de alergia están las inmunizaciones o pruebas de sensibilización. Interacciones, sobre todo, mucho cuidado en tomar un antihistamínico con otros medicamentos que causen depresión, como depresores, el alcohol, en fin. Por eso que esos van a tener que ser muy restringidos en cuanto a su uso, ¿no? Y siempre el uso de antihistamínicos tiene que ser evaluado, supervisado por el médico tratante. Ese es un patrón importante. Entonces, hay que saber qué me cae mal. En ese caso hay que evitarlo. Ya saben que acá hay una respuesta inmunológica, la inmunoglobulina E. ¿Ya? Hay vacunación. Hay la degranulación del mastocito, ¿no? Y que estos van a generar pues toda una respuesta inflamatoria múltiple a nivel mucosidad, respiratorio, piel, y se van a ver afectados muchos órganos. Por eso, frente a ello, pues ya el tratamiento a base con antiinflamatorios o corticoides, justamente para poder tratar esa condición. En nuestro caso, medicamentos o qué fármacos posibles de inducir reacciones alérgicas diversas tenemos. ¿Qué teníamos que considerar? ¿Cuáles son los 3 principales grupos de medicamentos que podrían generar alergia, que podrían traer una serie de problemas? Los antibióticos beta-lactámicos, mucho cuidado, los antiinflamatorios no esteroideos y los anestésicos locales. 3 grupos de medicamentos que podrían traernos algunos problemas, sobre todo de sensibilización, ¿no? Entonces siempre hay que indagar en el paciente experiencias pasadas con fármacos para considerar o tener en cuenta pues algún elemento, repito, de protección o defensa para el paciente, ¿no? Antibióticos beta-lactámicos principalmente, alergias a las penicilinas, mucho cuidado, ¿no? Hay que indagar eso bien, sobre todo las penicilinas parenterales o de depósito. Los AINES, por interferir a la citoprotección y no a la inflamación, al edema. Entonces, interferir con mecanismos de defensa humorales puede traer consecuencias, ¿no?, en el paciente de una condición pues no favorable, sobre todo con los llamados AINES no selectivos. Eso ya lo veremos en la segunda parte del curso cuando veamos la clase de los antiinflamatorios. Luego los anestésicos locales, ésteres sobre todo, por su metabolismo sanguíneo. Y al tener un metabolismo sanguíneo, esto hace que pueda generar problemas de alergia, ¿no? En cambio, hoy en día las amidas tienen un metabolismo microsomal hepático que lo hace un poquito más depurado, ¿no? Entonces también en cuanto a qué componentes pueden traer consecuencias o generar una condición de alergia, estamos acá hablando de los preservantes, del agente vasoconstrictor bisulfito de sodio, del anestésico local, el parabeno o el metilparabeno. Bien, entonces eso determina ya que los antihistamínicos se clasifiquen de 2 tipos, ¿no? Antihistamínicos HSU1
que tiene que ver con todas las características del bloqueo de los receptores histamínicos H1 en lo que es hipersecreción, vértigos, alergias. Luego, antihistamínicos H2, el bloqueo de los receptores histamínicos a nivel gástrico, hiperclorhidria, hiperacidez, o sea, en lo que conlleva gastritis, ¿no? Entonces, justamente, tenemos los receptores histamínicos, tenemos los histamínicos H1 y los H2. Los H1, los que tienen que ver con lo que es hipersecreción, vértigos y alérgicas. Los H2, exclusivamente los que tienen que ver hiperclorhidria, hiperacidez gástrica, todo con la parte gastrointestinal. Y hay otro grupo de medicamentos derivados que son los inhibidores de la liberación de los reservorios de histamina, ¿no? Sobre todo un grupo ya quizás que ha quedado un tanto de lado para darle paso justamente a los broncodilatadores, ¿no? Pero de todas maneras lo mencionaremos. Entonces, receptores histamínicos H1. ¿Dónde los encontramos? Músculo liso, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la activación de prostaglandinas, activación de nervios vagales respiratorios, hipersecreciones, son las que generan el moco. Principalmente su actividad está a nivel de piel y mucosas. Por eso cuando vemos acá, ¿no? La comezón, orejas, zumbido, justamente es la característica que conlleva, repito, a estos receptores histamínicos H1. ¿Qué antihistamínicos H1 tenemos? ¿No? Tenemos de acción leve, moderada, moderada alta. Vamos a ver en la siguiente cuadro una clasificación. Entonces, estos antihistamínicos H1 hay de primera generación y segunda generación. Primera generación se dice que son los que van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir cierto nivel de depresión, cierto nivel de somnolencia. Muchos de ellos lo usan para lo que es vértigos, mareos, sedación. También como estimulante del apetito. En cambio, los de segunda generación dicen que son los más modernos y los que no producen ese nivel de depresión. Acá tenemos la loratadina, desloratadina, astemisol, cetirizina, entre otros, ¿no? Primera generación, segunda generación. Primera generación son los que más producen depresión. Segunda generación no producen tanta depresión. Primera generación son más clásicos, tradicionales. Segunda generación son obviamente los más modernos. ¿Qué indicaciones tenemos de los antihistamínicos H1? Principalmente para reacciones de hipersensibilidad, ¿no? O reacciones anafilácticas, que es una reacción antígeno-anticuerpo. Usado también en sedación consciente, sobre todo la hidroxicina. Acciones anticolinérgicas, contra lo que es la mucosidad. Acciones antiparkinsonianas, miren también para el mal del Parkinson, utilizan los antihistamínicos H1. Acciones antiadrenoreceptores también. Y acciones antivertiginosos y antiméticos, como el Gravol de repente por ahí, ¿no? Entonces muchos de estos medicamentos, ¿no? También tiene utilidad para casos de mareo, de vértigos, o cuando hay que hacer una travesía larga, un viaje largo. Estos medicamentos evitan justamente el vértigo y el mareo. Entonces, miren ustedes las acciones que tienen los antihistamínicos H1. Y uno de ellos, ¿no? Es el que se utiliza para lo que es sedación consciente, ¿no? La hidroxicina, que ya lo mencionamos cuando hicimos referencia a benzodiazepinas, ¿no? Hidroxicina, el nombre comercial, el Atarax. Es un antihistamínico H1 que bloquea los receptores H1 para sedación, porque atraviesa, como le dije, la barrera hematoencefálica, ¿no? A nivel subcortical, generando una preanestesia.
Acción anticolinérgica, o sea que va a evitar las secreciones, y antiemética, o sea que va a evitar el vómito marino. Entonces, miren esta hidroxicina para que vean pues su utilidad. Su absorción oral es rápida, tiempo máximo se alcanza de 2 a 4 horas, acción sedante los primeros 30 minutos y duración 4 a 6 horas. Inicia hasta que acaba, ¿no? Por eso justamente que esta hidroxicina, el Atarax, nombre de marca, puede ser un histamínico HSU1 usado en lo que es sedación preoperatoria. Miren que acá lo tenemos en cápsulas, comprimidos, tabletas, jarabe, ampollas. Después de adulto, me doy 40 kilogramos de peso, 50 a 100 miligramos por vía oral, una hora previo. Y en pacientes pediátricos, menos de 40 kilogramos de peso, 0,5 a 1 kilogramo por vía oral, una hora antes del tratamiento. También acá hay que mencionar a otro, justamente al trimetabol, ¿no? También que es un antihistamínico que lo toman en jarabe, justamente que sirve como complemento para estimular el apetito en el paciente, justamente para que este pueda, que parece inapetencia, parece anorexia, ¿no? Entonces se le da este jarabe a base de antihistamínicos HSU1 justamente para favorecer esa actividad pues que no está él, por su condición, que no la está generando, ¿no? Bien, antihistamínico HSU1, indicaciones, ¿no? Acción anestésica local, efecto de insensibilidad en piel, mucosos y nervios periféricos. Dicen que el bloqueo de los canales de sodio a nivel de membrana es muy similar al de los anestésicos locales. Quiere decir que ya están experimentando la actividad anestésica local con la difenhidramina, prometacina y clorfenamina, ¿no? Y de repente quizás sea una alternativa más adelante para los anestésicos locales tipo amílicos, ¿no? Entonces, por su mecanismo de acción, que es bloquear los canales de sodio a nivel de membrana, que genera esta actividad, ¿no?, de insensibilidad. Bien. Antihistamínico HSU1, antagonismo selectivo, poseen varias vías de administración, excelente biodisponibilidad. La dosis debe ser controlada porque va a producir una depresión del sistema nervioso central. Efectos depresores, principalmente en los de primera generación, ya les he dicho, ¿por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica, no tanto así como la de segunda generación. La sobredosis puede conllevar convulsiones tónico-clónicas, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio, ¿no? Obviamente pues no se llega a esa condición, ¿no? Interacciones, mucho cuidado. Todos los antihistamínicos HSU1 mezclados con cualquier otro fármaco de tendencia depresora, se potencia el efecto depresor y eso puede tener consecuencias. Bien. Luego, dentro de las reacciones adversas, tenemos también acá una de interés, ¿no? Ya que el uso desmedido de antihistamínicos puede generar baja de salivación, lo que le llaman la serostomía, somnolencia y sedación. Por eso que también se aprovecha algunos de ellos para el tratamiento de la sedación, previo a un procedimiento quirúrgico o de repente a un procedimiento donde se requiere pues el control del paciente. Hay efectos paradójicos. ¿Qué significa? Lo que es depresión, excitación, ¿no? También otro efecto que tiene, acción antivertiginosa y antiemética, o sea, para los mareos y para el vómito.
Por eso miren ustedes la importancia de los antihistamínicos H1, su acción diversa que tiene, ¿no? Para las alergias, para lo que es la acción antivertiginosa, o sea, mareos, y acción antimética para los vómitos, ¿no? Sedación también. Obviamente, pues, mucho cuidado porque tiene cierta contraindicación en las gestantes, ¿no? Prácticamente hay que valorar minuciosamente el efecto depresor, porque puede ser que atraviese la barrera hematoencefálica y traiga algunos problemas en el paciente. ¿Qué pasa con la sobredosis de estos antihistamínicos, no? Primeramente, pues, hay que darle carbono activado para evitar la absorción, y eso durante la primera media hora, ¿no? Si ya hay una crisis convulsiva, la utilidad sería aplicarle 5 a 10 miligramos de diazepam y favorecer la respiración artificial asistida para mejorar, repito, lo que es la oxigenación. En odontología, ¿qué podemos ver de estos antihistamínicos? ¿No? Que en terapias prolongadas podemos generar resequedad de mucosas bajo salivación, somnolencia y depresión, ¿no? Propensión a lesiones cariosas y enfermedad periodontal, candidiasis y estomatitis, miren ustedes, ¿no? Por eso cuando ustedes usen antihistamínicos en odontología para cierta condición, que no sea más de 3 a 4 días, ¿no? ¿Para qué? Para lograr justamente una buena terapéutica de actividad. Entonces, estos antihistamínicos H1 en cuadros alérgicos, para alergia leve, vía oral, para alergia moderada, vía intramuscular ataque, mantenimiento vía oral, y en casos alérgicos severos, vía endovenosa, vía intramuscular. Cuadro alérgico más severo, obviamente, que la condición alérgica más severa o más extrema es la reacción de tipo anafiláctico. Por eso que hoy día ya todo está protocolizado. Frente a una reacción anafiláctica, ¿quién comanda justamente una catecolamina? ¿Se acuerdan? La epinefrina, un adrenérgico. Luego, un corticoide, como la dexametasona, el de para la inflamación. Luego, un antihistamínico, después de la clorfenamina o la atadina. Luego, un antihistamínico H2 para la protección gástrica, como la ranitidina. Luego, por ahí, un broncodilatador, no catecolamínico. Y, finalmente, controles plasmáticos para favorecer justamente pues la perfusión, la irrigación de sustancias por todo el organismo. Y de paso también la oxigenoterapia. Por eso que siempre cuando entendemos a una reacción alérgica, hay que ver pues el contacto cutáneo de piel con algunos elementos, ¿no? Plantas, animales, polen, látex, picaduras de abejas, ingestión, ¿no? Entre otros elementos que pueden traernos algún problema o de repente generarnos una sensibilización. De la torta que vemos esquematizada acá, obviamente, un gran número de factores que van a favorecer justamente, ¿no?, la posibilidad de una alergia. En primer lugar, ¿quiénes están? Los fármacos, un 56%. En segundo lugar, los alimentos, un 16%. Luego, 5% picaduras de abejas y avispas. Otros 8%. Y desconocida, un 5%. Entonces, los primeros puestos que se nos lleva, medicamentos y alimentos. Entonces, uno tiene que estar bien atento, que te cae bien,
qué te cae mal, qué puedes comer, qué no puedes comer. Ya a estas alturas uno debiera saber, ¿no? Como antecedentes, qué puede uno comer y qué puede uno no comer, qué puede uno tomar y qué puede no tomar. Por eso cuando estamos hablando de lo que es una reacción anafiláctica o anafilactoide, es una reacción en la cual, como ustedes ven en esta infografía, prácticamente tienes 15 minutos para actuar, porque es un colapso multisistémico que puede afectar varios órganos. Felizmente que la anafilaxia es una condición muy rara en nuestro medio. Hay, pero es muy rara de todas maneras, ¿no? Por eso que siempre hay que tomar las medidas del caso, ¿no? Hay que ver qué puede causar y esa alergia puede tener connotación orgánica, pues, ¿no? Afectar nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra parte gástrica, la piel, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una anafilaxia? ¿No? Problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas respiratorios, problemas gástricos, problemas pélvicos, problemas a nivel de piel, dolor pélvico, perdón, a nivel cardiovascular, luego a nivel de mentón, a nivel nasal y sobre todo a nivel de conjuntivas. Todas esas cositas pueden desencadenar justamente esta reacción anafiláctica y traer consecuencias serias para el paciente, ¿no? Es un caso, obviamente, pues, es un caso de vida o muerte en muchas de las situaciones. Por eso que una reacción anafiláctica es una reacción bien rara. Por eso que es importante que ustedes sepan, ¿no? Ver antecedentes en el paciente qué puede tomar, qué no puede tomar, qué medicamentos le cae bien, qué medicamentos le cae mal. Ustedes alguna vez en su vida van a tener que recetar, y al recetar deben ver lo referente a lo que son RAM e interacciones, antecedentes y sobre todo pues alguna alergia que en el paciente se pueda producir, ¿no? Miren ustedes las reacciones dermatológicas. Recuerden que la piel es nuestro principal sistema de defensa y la que nos tiene, ¿no?, protegiendo. Y también por ser nuestro sistema de defensa más grande que hay, responde. Porque en la piel hay un montón de receptores histamínicos, entre otros, ¿no? Miren cómo se forma, como placas, ¿no? Puntos eritiformes múltiples, marcas a nivel de piel. También va a haber edema, como el edema de labios, el edema palpebral, ¿no? Hay condiciones que pueden generar estos problemas, ¿no? Y al haber estos problemas pueden traer consecuencias un poquito serias para el paciente, y dependiendo del cuadro, de la condición o del compromiso, ya su manejo tendrá que ser de repente en muchos casos clínico hospitalario por el personal experimentado para tratar estos cuadros de alergia. Casos extremos, hay colapso respiratorio, que hay que ponerle hay que hacerle una traqueostomía, colocarle una cánula para lo que es, para que pueda el paciente pueda recibir aire, ¿no? Igual miren esta traqueostomía, cómo se hace, ¿no? Precisamente pues casos en los cuales se había comprometido ¿qué? La respiración. Entonces, de los antihistamínicos HSU1, tenemos acá entre los de primera generación y segunda generación, nombres genéricos, nombres de marca. Veamos algunos de ellos. Miren la clorfenamina, ¿no? Que es nombre de marca, el alergical SF, cloraldergan, nastisol. De la difenidramina, el Benadryl. Del dimidirnato, el Gravol. De la prometacina, el Fendergan. De la
ciproheptadina, el trimetabol o el litón. Ambos son jarabes, ambos dos son jarabes para estimular el apetito. Luego tenemos a la loratadina, como la alergical LP o Allerpast. Luego la desloratadina, como el neoclaritin. Luego el citripiricina, como es el Isalear. Luego la terfenadina y la hexofenadina. ¿No? Pues miren ustedes, un gran grupo de medicamentos antihistamínicos HSU1. Acá les estoy dejando una propuesta de protocolos para que ustedes vean, ¿no? A base de clorfenamina, a base de clorfenamina con pseudoefedrina, a base de clorfenamina con pseudoefedrina en otra presentación, ¿no? Miren que esta clorfenamina es un antihistamínico clásico para las condiciones de alergias, ¿no? Entonces, miren ustedes, vía endovenosa, bioral, lo que hay en ampollas, hay en jarabe, hay en tabletas, hay alternativas principalmente para ello. Luego la combinación de clorfenamina con pseudoefedrina en gotas, hay clorfenamina maleato, cloralegram por vía parenteral, y hay la clorfenamina, repito, por vía oral, para tomas, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahí les estoy colocando algunos rangos de utilidad para que vean pues esa posibilidad, ¿no? Luego también, si hablamos de la segunda generación, tenemos a la loratadina con pseudoefedrina y la alergical LP. Luego la loratadina con pseudoefedrina, ¿no? En jarabe. Luego tenemos a la loratadina también en jarabe y tabletas, para que más o menos vean pues su utilidad, ¿no? De acuerdo a posología básica, si es niño o es adulto. Luego tenemos a la desloratadina también, miren su rango de edad. Luego tenemos a la cetiricina. Entonces, son algunos protocolos para que ustedes vean pues lo referente a el uso de estos medicamentos que podrían servir, repito, para el tratamiento de una alergia leve, moderada o severa. Entonces, resumiendo esto de acá, frente a un cuadro de alergia, ¿no? Según la condición clínica, para una alergia leve, puede ser cualquiera de ellos, cualquiera de estos cuatro, ¿no? O clorfenamina, o loratadina más pseudoefedrina, o cetiricina, cualquiera de ellos, uno nomás de ellos. Para un cuadro alérgico moderado, ahí tenemos la combinación de clorfenamina con un corticoide, como la dexametasona, ¿no? Es una muy buena combinación, sobre todo para el edema, para la inflamación. Recuerden, cuando hay alergia, también hay otros mediadores de la inflamación, como las prostaglandinas, los leucotrienos, las bradicininas, que ya mencionamos, ¿no? Entonces, en este caso, por una alergia moderada, ya hay combinación clorfenamina más dexametasona, sea parenteral o sea vía oral. Ya, cuadro alérgico más severo, ya entra a tallar acá ¿quién? La epinefrina, o vía subcutánea, o vía intramuscular, o vía endovenosa lentamente, apoyado de una hidrocortisona, de una dexametasona, o dexametasona con clorfenamina. Entonces, para que más o menos vean la utilidad de ellos. Y una propuesta de repente en pacientes pediátricos, ¿no? Un cuadro de alergia leve moderada, tenemos a la loratadina o cetiricina. Ahí tenemos en jarabe ambos, ¿no? En su rango de edad, para que más o menos puedan ser tomados por los pacientes pediátricos. Y en cambio, en una alergia severa, ya tenemos la combinación de clorfenamina más dexametasona, ¿no? Y por otro lado, a la epinefrina, dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, acá les he dejado un protocolo para que más o menos vean de cuál es la utilidad quizás para un caso leve, un caso moderado y un caso severo de alergias. Bien, eso corresponde a los receptores histamínicos HSU2. Ahora veamos los receptores histamínicos
perdón, los que hablamos anteriormente pertenecen a receptores histamínicos H1. Ahora hablemos de receptores histamínicos H2, que tienen que ver diferente en base al anterior. O sea, este de acá se encarga literalmente de la secreción, de la hipersecreción del ácido gástrico, ¿no? De la conducción esofágica y la estimulación de células T. Inhibición de liberación de histamina a estos niveles. ¿Qué indicaciones tenemos en histamínicos H2? Prevención y tratamiento de hipersecreción gástrica. Todo lo que es gastritis y derivados. Posoperación gástrica. Prevención de fármacos gastrolesivos, ¿no? Es también importante. Sobre todo hay algunos cuadros, algunas terapias muy prolongadas, en las cuales pues quizás sea por el uso de medicamentos muy gastrolesivos o de repente medicamentos que puedan generar problemas en el paciente, en terapias prolongadas a veces le suelen administrar también como medidas de soporte gastroprotectores, ¿no? Para evitar, repito, pues alguna lesión gástrica. En este caso estaría siendo utilizada, repito, como prevención para evitar complicación y dureza, ¿no? Entonces, los histamínicos H2 específicamente para lo que es la hipersecreción gástrica. Posoperados gástricos para prevención de fármacos gastrolesivos. Estos no tienen que ver nada con los histamínicos H1. O sea, los H1 son diferentes a los H2 en cuanto a utilidad. Uno no afecta al otro, ni viceversa. ¿A quién tenemos como principal enemigo acá? A la gastritis, ¿no? La gastritis que de alguna manera le hemos padecido, ¿no? Que es la inflamación, pues, del revestimiento del estómago. Entre las causas, principalmente, si es que es bacteriana, al Helicobacter pylori, ¿no? Otras causas también pueden ser el abuso de alcohol, la pérdida de la capa protectora, de repente cuando hay úlceras, ¿no? Luego también el uso de medicamentos, pues muchos de ellos gastrolesivos, y el consumo de tabaco. Entonces justamente la gastritis es uno de los entidades que va a afectar seriamente al paciente, ¿no? Entonces acá este Helicobacter pylori va a ser el causante justamente de esta gastritis. Es una bacteria gram negativa, le gusta el medio ácido y que puede conllevar infecciones epiteliales a estos niveles. El tratamiento sintomático, gastroprotectores y antibiótico terapia para bacterias gram negativas, ¿no? Que son las que tienen una estructura interna mucho más estructurada, mucho más edificada que una gram positiva. Y aquí tenemos, igual como los histamínicos H1, primera, segunda generación. ¿Quién encabeza la primera generación? La ranitidina. ¿Quién encabeza la segunda generación? El omeprazol, ¿no? Hoy en día, pues, de los dos que hemos mencionado, el omeprazol es el que está teniendo más uso, más aplicación en muchos protocolos en terapias gastroprotectoras, ¿no? Miren acá, los histamínicos H2. Genéricos y algunos de marca. Miren a la ranitidina, el Atural, el Ulceran, de la cimetidina, el Ulcimet, del omeprazol, el omegastrin u omepral. De la famotidina, famotidina Genfar, de la nisatidina, nisatidina RD, del lansoprazol, el lansopral, del pantoprazol, el Soltium, ¿no? Obviamente, pues ya más modernos estos antihistamínicos H2. Bien, ¿qué generalidad podemos decir de ellos, no? Estos, la ranitidina y la cimetidina, van a antagonizar selectivamente las acciones de los receptores histamínicos H2, pero no a los H1.
mejor dicho, todos los antihistamínicos H1 son exclusivamente para los H1. Luego los antihistamínicos H2 son exclusivamente para tratamiento de problemas con receptores H2. Nunca un antihistamínico H1 va a ser para tratar una afección del H2 y viceversa. Receptores histamínicos H1 van a ser tratados con antihistamínicos H1. Receptores histamínicos H2 van a ser tratados con receptores histamínicos H2. Así es la figura. Estos dos justamente tienen una distribución adecuada entre alfa y parental. Son pocas tóxicas. Dentro de las RAMs destacamos de repente pues problemas gástricos, dolor musculoarticular y algunas interacciones, ¿no? O sea, el que toma gastroprotectores no puede estar tomando o cuidado con el uso de la warfarina, que es un anticoagulante, peligro de hemorragias. De repente por ahí el uso de un histamínico H2 con el midazolam, que es una benzodiazepina, puede verse potenciado la sedación, ¿no? Y antiácidos y pancuronio pueden generar antagonismo, pueden bloquear a esa droga. Dentro de las precauciones, principalmente pues el abuso de estos antihistamínicos y generar de repente la supresión o la baja de los jugos gástricos, ¿no? Eso es lo que puede tener como consecuencia. Obviamente, pues, hoy en día, de los antihistamínicos H2 de primera generación, más se comercializa, más todavía se da la ranitidina, ¿no? Ya que esta cimetidina puede originar disfunción sexual, ginecomastia, galactorrea, por aumento del nivel de prolactina. Es el problema con la cimetidina. ¿Ya? Y por eso que entre los dos, hoy día, un gastroprotector de receptores H2 como la ranitidina es de gran utilidad. Miren estos protocolos. Ranitidina en comprimidos y jarabe. Miren la dosis. Ranitidina en ampollas. Se entiende para casos de mantenimiento. El primerito, acá en ampollas, de repente para casos un poquito más de urgencia, ¿no? Entonces, en pediatría tiene que esto todavía justificarse, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, los antihistamínicos H1, ¿cuánto duraba su tratamiento? 3 a 5 días. Pero en cambio, cuando hay un problema gástrico, ¿cuánto debe durar el tratamiento? Aproximadamente 2 a 3 meses, imagínense. Tratar a un paciente con una gastrolesión es reeducar a la parte gastrointestinal, ¿no? Y el último, el omeprazol, que es uno de los gastroprotectores más selectivos, ¿no? Este va a actuar a nivel de la hipersecreción de ácido gástrico, a nivel de la bomba de protones, donde es el responsable de la mayor secreción ácida a nivel gástrico. Indicaciones, también, prevención y protección gástrica. Igual las interacciones con esos medicamentos para que no haya un problema, ¿no? Con la warfarina, con antiepilépticos, antiácidos. Y las precauciones, no usar su uso indiscriminado en pediatría de repente por la supresión del jugo gástrico. Si se suspende la supresión del jugo gástrico, pues puede haber problemas en la protección de estas capas. Igual como la ranitidina, viene acá este protocolo, antihistamínicos H2, el omeprazol, nombre de marca, el omepral, en cápsulas, ¿no? Y el omegastrin por vía parenteral también, vía intramuscular y vía endovenosa en ampollas. Esto de acá, por lo general, sea para pacientes ¿no? Entonces, este omeprazol también, miren su tratamiento, dura 2 a 3 meses. Durar 2 a 3 meses es
reeducar al estómago, porque justamente cuando hay una gastrolicividad, cuando hay un tratamiento de gastritis, tiene que ser esta pues paulatinamente, controlada, vigilada, con otras también medidas importantes para controlar al paciente. Bien, terminamos los antihistamínicos HSU1, HSU2. Y acá, este nomás que mencionamos, que vienen a ser los precursores del salbutamol, del Ventolin, que son los inhibidores de la liberación de los receptores de histamina. No son antihistamínicos, vienen a ser pues medicamentos que ya se utilizan para pacientes que tienen problemas de asma, cuadros asmatiformes, ¿no? Para controlar el broncoespasmo. Acá tenemos justamente el cromoglicato, que se utilizaba como inhalador, justamente como antecedente, como precursor, como antecesor del salbutamol. El problema de estos inhibidores de liberación de histamina es que generaban resequedad de las mucosas, irritación en la aplicación, ¿no? Obviamente, estos fueron de acá, estos inhibidores fueron los precursores del salbutamol Ventolin, con mejores, pues, ventajas sobre estos de acá. Bien, entonces, vemos en el mercado una serie de presentaciones de estos medicamentos, ¿no? Que son pues de utilidad, para lo que es el tratamiento antihistamínico. Tenemos el naftisol composito, clofenamina, pseudoefedrina, bromexidina, paracetamol. Muchos de los antihistamínicos que hoy en día se venden en el mercado, diversos, tienen varios componentes. Acá como ejemplo, el Benadryl, difenhidramina clorhidrato, para lo que es secreciones y para lo que es alergias, ¿no? Miren el naftisol composition como histamínico, decongestionante, mucolítico, antipirético, analgésico por sus componentes. Luego tenemos la levocetiricina, Libertio, ¿no? Para casos de rinitis, conjuntivitis estacional. El Ulceran, la ranitidina, específicamente para lo que es gastritis o lesiones o gastrolesividad por antiinflamatorios. Entonces, siempre en tratamientos prolongados con drogas que van a ser un poquito gastrolesivas, también de mano podría ser de gran apoyo, ayuda, un gastroprotector, ¿no? Pero dado 3 horas antes o 3 horas después para que no interfiera justamente al otro medicamento. Luego tenemos al Lergium, la cetiricina, ¿no? Luego tenemos al Gravol dimethylinato, para lo que es vértigos, mareos. Luego tenemos el Mejorax antigripal, clorfenamina, dextrometorfano, paracetamol. Y hay sus indicaciones.